Santo Tomás enseña que en principio los ángeles no veían a Dios, ¿no? Estaban en un régimen de fe, igual que nosotros. De fe porque lo que Dios les proponía también para ellos era algo sobrenatural y entonces necesitaban de la revelación de Dios para conocerlo y lo conocían por la fe, todos. Los que aceptaron el plan de Dios pasaron a la visión, ahora sí están viendo a Dios. Los que lo rechazaron no lo van a ver nunca más, no lo ven y no lo van a ver nunca más, pero con su poderosa inteligencia saben de la existencia de Dios con mucha más certeza que nosotros. Cuando hablamos de infierno nos imaginamos fuego, un lugar. ¿La Iglesia Católica qué dice que es el infierno? Lo que sin duda es un estado. El tema del lugar hay que ver, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es un estado que tiene dos características principales, las dos penas, ¿no? La pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño es la pérdida de la visión de Dios, ¿no? El ya nunca más poder llegar a ver a Dios, que es el deseo más profundo del alma humana. Aquellos San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, eso es lo que se pierde definitivamente. Y esa es la principal pena del infierno, saber que nunca más se va a poder ver a Dios. Y la pena de sentido, que es el fuego. Bienvenidos a un nuevo episodio de Última Pregunta. Hoy vamos a tocar un tema muy especial que me hace mucha ilusión, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos un invitado que ya lo conocen, uno de la casa se podría decir, Néstor Martínez, que ya hicimos el podcast de Santo Tomás de Aquino, que se los recomiendo, es brutal. Y un poco, para los que no lo vieron, lo presento. Él es Néstor Martínez, es filósofo, docente. Fundó acá la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino, tiene un portal de Fe y Razón. Y vamos a tocar temas que a la gente le interesa, el catecismo. Primero que nada, darte la bienvenida. Gracias y por la invitación de nuevo. Para empezar, me gustaría que nos contaras qué es el Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, el catecismo es el compendio de lo que la Iglesia cree y enseña, ¿no? Es decir, son las verdades que Dios ha revelado y que la Iglesia propone como reveladas por Dios para ser creídas. Esa es la definición más sencilla que me ocurre de lo que es el catecismo, ¿no? Es como el lugar oficial donde yo acudo para saber qué es lo que la Iglesia enseña sobre tal o cual tema, ¿no? ¿Cómo fue creado a lo largo de los años? Bueno, siempre hubo, los catecismos se vienen haciendo, por lo menos que yo sepa, desde el Concilio de Trento, ¿no? Había un catecismo en el Concilio de Trento, ha habido distintas ediciones y modificaciones. Este último es de Juan Pablo II, si no me equivoco, de 1992, me parece, no estoy seguro, pero por ahí, esa fecha. Que él vio la necesidad, frente a la dispersión doctrinal que había después del concilio en la Iglesia, vio la necesidad de presentar en forma unificada lo que la Iglesia cree, ponerlo al alcance de todos los creyentes. No es un libro de teología, no se busca las razones, los porqués de las cosas, no se profundiza teológica ni filosóficamente, sino que se dice qué es lo que la Iglesia cree, ¿no? Las afirmaciones, las verdades que la Iglesia recibió de los apóstoles y que tiene que transmitir. Impecable. Vamos a hablar de algo que me apasiona: ángeles y demonios, el cielo, el purgatorio, el infierno, el apocalipsis. Pero antes de todo esto, el domingo pasado fue la Santísima Trinidad. El domingo que viene es el Corpus Christi. Y me gustaría brevemente que nos contaras qué es Dios, qué es esta Trinidad, de qué está formada, cuál es la naturaleza. Bueno, ¿no? El cristianismo, ya desde el Antiguo Testamento, la revelación enseña el monoteísmo, o sea, un solo Dios creador del cielo y de la tierra. En el Nuevo Testamento se avanza en esa revelación y aparece que Dios tiene un Hijo, que es Jesucristo, que se hace hombre, que es Dios como el Padre, y que el Padre y el Hijo envían, Pentecostés, no es la fiesta de la que venimos, ¿no? Envían al Espíritu Santo, que también es Dios, una tercera persona divina, ¿no? Entonces, a partir de ahí,
la fe católica reconoce que allí hay un solo Dios, pero en ese Dios hay tres personas divinas realmente distintas entre sí: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gran misterio de la Santísima Trinidad. Mucha gente dice eso es contradictorio, porque si es uno, no pueden ser tres. Vamos al principio de la contradicción que hablábamos el otro día. Y la respuesta siempre ha sido la misma. Es decir, no, sería contradictorio si fuera un Dios y tres dioses, o una persona y tres personas. Pero es un Dios y tres personas. Ya eso alcanza para que no sea contradictorio, porque te acordás lo que decíamos, ¿no? Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Acá no es en el mismo sentido, es uno según la divinidad, tres según las personas. Ahora, es un misterio igual, porque entre nosotros tres hombres, tres personas humanas son tres hombres, pero en Dios tres personas divinas son un solo Dios verdadero. Entonces, como decía el catecismo viejo de preguntas y respuestas, ¿no? ¿El Padre es Dios? Sí. ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿Son tres dioses entonces? No. Las tres personas divinas son un solo Dios verdadero. ¿Puedes entenderlo? No, porque es un misterio. Exacto. Pero una cosa es que sea un misterio, otra cosa es que es contradictorio. No es contradictorio. No se puede demostrar que sea contradictorio. Corpus Christi, próximo domingo. Muchos católicos van a las peregrinaciones y no saben de qué se trata. Muchas veces lo vemos en la tele que los reporteros preguntan y no saben lo que es. ¿Podrías contarnos qué es el Corpus Christi ahora que se viene el domingo? Y bueno, ahí estamos, ¿no? Tenemos ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo de Dios que se hace hombre para salvarnos, naciendo de María, muere en la cruz por nuestros pecados, resucita al tercer día, sube al cielo, pero en la iglesia nos deja el sacramento de la Eucaristía donde Él está realmente presente. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Después que el sacerdote dice las palabras de la consagración, no hay más pan, no hay más vino. Hay las apariencias sensibles del pan y del vino, pero ahí está Cristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cristo resucitado. El mismo que está a la derecha del Padre. ¿Para qué? Bueno, para ser ofrecido por nosotros al Padre como sacrificio en la misa y quedarse en el sagrario para nuestra adoración, para la oración. Y ahora en Corpus Christi hacemos la procesión, ¿no? con el Santísimo, siguiendo a Cristo por las calles de la ciudad. Bueno, entramos en materia de catecismo, entramos en el tema retórico, ángeles y demonios. Retórico porque los demonios son ángeles. Me gustaría preguntarte, ¿existen los ángeles? ¿Existe el demonio? ¿Cómo están formados? ¿Cómo los podemos imaginar? Los ángeles son una verdad de fe. Si la existencia de ángeles es una verdad de fe, los demonios son ángeles caídos. ¿En qué consisten? Son espíritus puros. ¿Qué quiere decir espíritus puros? Que no tienen cuerpo, son inmateriales. Tienen inteligencia, voluntad, todas las facultades inmateriales que tiene el ser humano, pero en un nivel superior y no tienen cuerpo. Y son criaturas, no, igual que nosotros, no, están junto con nosotros, están a infinita distancia de Dios. No. Y según la fe, fueron creados todos buenos por Dios. A todos Dios les propuso su plan, que incluía al hombre también. Y algunos aceptaron, que son los que llamamos ángeles, los ángeles buenos, y otros rechazaron, que son los demonios. Esa es la en síntesis. Entonces, desde entonces, la misión de los ángeles buenos, ¿cuál es? Ayudarnos a alcanzar la salvación. ¿Y qué quieren hacer los demonios? Impedirla. ¿Quiénes fueron creados primeros? ¿Los ángeles o los humanos? Según el Génesis, vos tenés que entender que primero, de algún modo, primero fueron creados los ángeles, porque después viene el demonio a tentar a Adán y Eva, bajo la forma de serpiente. No se dice en ningún momento cuándo Dios lo creó.
Además hay un tema con el tiempo ahí, ¿no? Porque en realidad el tiempo pertenece nada más que al mundo material. Los ángeles, cuando lleguemos, vamos a ver que tienen otro tipo de duración distinta, que tampoco es la eternidad, es algo intermedio entre la eternidad y el tiempo, ¿no? Entonces, primero, sí. Tradicionalmente la idea es que Dios crea primero a los ángeles, ¿no? Y después crea al hombre. Ahora, no está dicho en la escritura, no se habla de la creación de los ángeles como tal. Aparece ya, cuando ya está el hombre creado, aparece de repente la serpiente ahí en el jardín del Edén. Uh-huh. Vos mencionabas esto de que a los ángeles buenos le decimos ángeles y a los ángeles caídos demonios. Me gustaría saber cuál es la razón, porque son, por lo que contás, seres más inteligentes que nosotros seguro, son preternaturales. ¿Cómo es que se revelan ante Dios sabiendo la potencia que tiene Dios y la divinidad que tiene Dios, ya que ellos no sé si lo alcanzan a ver, pero sí pueden palparlo más que nosotros? Santo Tomás enseña que en el principio los ángeles no veían a Dios, ¿no? Estaban en un régimen de fe, igual que nosotros. De fe porque lo que Dios les proponía también para ellos era algo sobrenatural y entonces necesitaban de la revelación de Dios para conocerlo y lo conocían por la fe, todos. Los que aceptaron el plan de Dios pasaron a la visión, ahora sí están viendo a Dios. Los que lo rechazaron no lo van a ver nunca más, no lo ven y no lo van a ver nunca más, pero con su poderosa inteligencia saben de la existencia de Dios con mucha más certeza que nosotros. Si nosotros con las 5 guías de Santo Tomás de Aquino podemos concluir que hay una causa primera, ellos mucho más, contemplándose a sí mismos nomás como de realidades contingentes, no soy contingente, ¿no? Uh-huh. Tienen que reconocer que ellos también tienen una causa primera que es Dios. Y además les queda el recuerdo de la revelación que tuvieron al comienzo, en la cual Dios les propuso, según la tradición, de algún modo tiene que haber propuesto su plan para que ellos pudieran rechazarlo. Hay una frase que dice por ahí la escritura, creo que es Santiago: los demonios creen y tiemblan. Uh-huh. O sea, ellos tienen una fe también, viendo puramente intelectual, es decir, viendo los signos que hace Cristo con mucha más claridad que nosotros, con mucha más claridad se dan cuenta de que es el enviado de Dios. Uh-huh. Pero no tienen caridad, creen y tiemblan, porque eso lo que les trae es temor, ese conocimiento no les trae ninguna buena noticia, porque ellos han rechazado todo eso. Uh-huh. Nosotros nos podemos arrepentir en el día a día, tenemos bajo nuestro credo, anunciamos que el bautismo de la Iglesia Católica es el único para conceder el perdón de los pecados, y si ofendemos a Dios podemos pedir perdón. ¿Por qué los demonios, una vez que rechazan a Dios, no pueden retornar al reino de Dios? O sea, quedan condenados. Y bueno, está la cuestión. Es la diferencia entre el modo de ser de Dios y el nuestro. Nosotros somos seres corporales y sujetos, por tanto, al tiempo que vamos viviendo de a poco, digamos. Vamos actualizando progresivamente nuestras potencialidades. Nuestra forma de conocer ese razonamiento, que también es paso a paso, ¿no? Voy pasando de una afirmación a otra, ¿no? En cambio ellos, que no tienen cuerpo, están fuera del tiempo, por ejemplo, su conocimiento es totalmente intuitivo, no razonan los ángeles. Uh-huh. Porque el razonamiento, dice Santo Tomás, es propio de una inteligencia que recibe su conocimiento de los sentidos, como la nuestra, que es la más baja de las inteligencias, dice Santo Tomás, ¿no? La inteligencia angélica ve, no necesita razonar. Ver es mejor que razonar. Vos razonás cuando Sherlock Holmes, ¿no? ¿Por qué razona? Y porque no lo ve. Si lo hubiera asesino de entrada, cerraba un montón de trabajo, ¿no? Si el mayordomo, ya está. No, tiene que andar viendo las pruebas y las cosas. Bueno, nosotros también tenemos que andar conociendo así. En cambio, los ángeles ven, y Dios también ve, no razona. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una inteligencia mucho más potente que la nuestra. Y no están sujetos al tiempo, a ese tener que ir actualizando su libertad de a poco, paso a paso, con sucesión de actos. Entonces, con un solo acto, totalmente lúcido, porque ven todo, todo lo que tienen que ver, digamos,
juegan toda su libertad. No necesitan varios actos para tomar su decisión ya definitiva. Ujú. Hablamos entonces del primer ángel caído o las legiones que acompañaron a este ángel, que es Satanás. Quiero entrar en esta figura porque a veces hay confusiones. Como está la Santa Trinidad, también hay muchos rumores de que está la Trinidad satánica, con Belcebú, con Satanás, etc. ¿Qué potestad, qué trabajo tenía Satanás en el reino de Dios y por qué fue el líder, digamos, de la decisión de rechazar a Dios y crearse él mismo su propio Dios? Y mira, ahí lo primero es la distinción clara que hay entre Dios y las criaturas, ¿no? Es decir, son criaturas igual que nosotros. Estamos todos al lado de acá. Dios es el único infinito, absoluto, no hay comparación. No. Dios no tiene rival, no hay rivales de Dios. Después, se ha dicho que el diablo es el mono de Dios, ¿no? Así que como que imita deformando las cosas divinas, ¿no? O sea que eso Y después, lo que se sabe es poco, es decir, en la revelación es como un cuadro, ¿no? Vos tenés un cuadro que tiene una foto, un territorio. Vos no tenés la foto del territorio, tenés los puntos que tenés que conocer para poder llegar a destino. Esas son las verdades reveladas. Entonces, a todos nos gusta juntar los puntos, ¿no? Entonces, podemos tener hipótesis, ¿no? Así, pero si no están reveladas, van a quedar ahí. Uh-huh. Lo que hay revelado acá es eso, que hubo un conjunto de ángeles que se rebelaron contra Dios. Y obviamente, y parece que sí, que tuvieron un capitán, un principal, porque además el mundo angélico es muy jerárquico. Santo Tomás explica que es más jerárquico que el nuestro. Cada ángel es una especie distinta. No hay dos ángeles de la misma especie. Cada ángel agota su especie, entonces no hay igualdad entre los ángeles. Uh-huh. Es un mundo muy jerárquico. Entonces, claro, tiene que haber uno que sea el principal, ¿no? Y bueno, una vez que cayeron, están condenados, no tienen esperanza ninguna, y lo que tienen es un deseo simplemente de, en lo posible, que tampoco van a poder, que eso es lo tremendo, ¿no? Obstaculizar o destruir o dificultar el plan de Dios. Y sí, que tampoco lo van a poder hacer, y que además deben de saber que tampoco lo van a poder hacer, porque Dios es omnipotente, no hay forma de que la criatura haga fracasar el plan de Dios. Pero bueno. Se dice que estamos en una guerra cruzada porque, claro, como el demonio, los demonios no pueden atacar directamente a Dios, lo que hace es atacar a la criatura que creó Dios, que somos nosotros. Entonces es como que estamos en una línea de fuego cruzada, porque estamos también nosotros en un tiempo de prueba también, digamos, de que podemos contemplar el cielo, el infierno, vamos a hablar de purgatorio también, y ahí va a estar la clave, ¿no? Y cuantas más almas se llevan, se dice que es su fin, ¿no? Llevar más almas hacia la condena, ¿no? Ahora que tampoco pueden hacer nada que Dios no les permita hacer. Uh-huh. Hay una frase del Apocalipsis, que usted que vos nombrabas, que a mí siempre me llamó la atención, cuando hablando creo que del anticristo, dice, se le permitió o se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le permitió. O sea, cuando la Biblia habla en pasivo, está hablando de Dios, ¿no? Es una costumbre que tenían los judíos de no nombrar a Dios por respeto y hablaban en pasivo. En consonantes, ¿no? Y esa es otra cosa, que no ponían las vocales. Pero además hablaban de el pasivo divino. Se le concedió, Dios le concedió. Le concedió, o sea que va a llegar hasta donde Dios le permitió, nada más. La omnipotencia divina, lo primero que decimos en el credo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, la omnipotencia. Entonces la criatura no puede hacer fallar
el plan de Dios. Será lo que Dios permita. Gran misterio, ¿no? Ujú. Hablaste de que no hay uno igual a... O sea, hay especies distintas. Escuchamos hablar de los arcángeles, de los ángeles. Escuchamos hablar de los querubines. Claro. Pero son nombres más bien de funciones. Ujú. ¿Eh? O son nombres que más bien en filosofía serían más que especies, serían géneros. Ujú. Como yo qué sé, animal. Animal es un género que tiene varias especies, ¿no? El tigre, el león. Ángel también sería un género que tiene varias especies, pero las especies ¿cuáles serían? Rafael, Miguel, Gabriel. Ujú. ¿Cuál es la clave acá? Santo Tomás dice, ¿no? ¿Por qué hay muchos seres humanos y no uno solo? Porque la naturaleza humana es una sola al final. No, lo que pasa es que la naturaleza humana está recibida en la materia. Y allá hay una materia, acá hay otra materia, allá hay otra materia. Por eso entre la misma especie puede haber muchos seres humanos, muchos perros, muchos gatos, muchos. Ahora, el ángel es inmaterial. Ujú. Entonces la naturaleza angélica existe una vez. La gabrieleidad. Gabriel es la gabrieleidad realizada individualmente. Es la única forma que se puede realizar. Y Rafael también. O sea que cada uno cumple según su raza o su género, Especie, sí, es la su especie. especie, un rol distinto. Y claro, y según eso también después. Ahora, en los roles pueden coincidir varios. Ahí sí. Porque no hay una dificultad en que varios seres distintos, sin embargo, cumplan una misma función coordinadamente, ¿no? Yo vi un video hace poquito en Instagram que relataban un poco cómo sería la apariencia de los ángeles, ¿no? Unos hablaban de que los querubines son los que están rodeando a Dios, cantando, dice que tienen miles de ojos. Otro, bueno, los arcángeles que son los líderes. ¿Qué desierto hay en todo ¿Y qué esto? pasa ahí? ¿Y si no tienen cuerpo? No tienen ojos tampoco. Eso es una muy buena apreciación. Es decir, son espíritu puro, no lo podemos imaginar. Es decir, es fundamental, la imaginación está atada a lo sensible. Yo siempre que imagine algo lo voy a imaginar con cuerpo, con color, con figura, con tamaño. Ujú. Estas cosas no se pueden imaginar. Lo único que tenemos es el concepto. Por encima de la imaginación tenemos la inteligencia. La inteligencia trabaja con conceptos. Criatura inmaterial, puramente espiritual, dotada de inteligencia y voluntad. Pum. Y a partir de ahí puedo razonar, sacar conclusiones. Y nada más. Pero no puedo visualizar, no tengo... Ujú. Claro, cuando viene un artista, no te va a poner un cuadrado y va a escribir criatura. Te pone un muchacho hermoso, Exacto. con alas, está bien. El arte es el arte. Pero... Y en la literatura mística, espiritual, no hay problema. El Apocalipsis te los muestra llenos de ojos y todo lo demás, y bueno, está bien. Porque no es un tratado de teología, no está Ujú. tratando de definir. Bueno, y la aparición de Gabriela. Y esas apariciones se tendría que aparecer con alguna forma, porque si no tampoco poner un cartel que diga, bueno, acá hay un ángel, ¿no? O sea que los ángeles son incorpóreos, pero pueden adoptar una naturaleza material o Pueden no. adoptar pueden una apariencia material, pueden formar un cuerpo con el aire atmosférico, o pueden hacer que la persona perciba subjetivamente una imagen, o pueden formar una imagen real, exterior, que la persona vea. ¿Sí? Porque muchas apariciones de ángeles, ahora vamos a hablar de posesiones, pero vamos a enfocarnos en María, en la Anunciación, y en otras anunciaciones también que se les tenía como miedo, porque es como una luz. Sí, claro. Me imagino yo que si te aparece un ángel, tendrá que aparecerse de manera que vos te des cuenta que es un ángel, ¿no? Así que no es el vecino, que vino a pedir. Y entonces, Eso, claro. eso es curioso, porque también si pueden adoptar una imagen corpórea, puede ser, muchas veces se dice que, un ángel me ayudó, me salvó de esto. Puede ser Puede que ser. esas formas incorpóreas se vuelvan corporales a través de nuestra vista
y nos ayude al ser humano en cierta situación, o es un pensar errado? Puede ser, para Dios, intentando ser contradictorio, ¿no? Es posible. Ahora, lo que pasa es que qué probabilidad hay en cada caso de que sea algo así, poca, ¿no? Es decir, uno siempre tiene que agotar primero la explicación natural. Ok. La iglesia siempre hace así. En Lourdes, con los milagros. Milagro, bacanudo. Pase a la oficina médica. Exacto. Y los médicos dicen, bueno, a ver, ¿tiene explicación o no tiene explicación? Si no tiene explicación, bueno, pase a la teológica. ¿No? Y en todo, la iglesia procede muy prudentemente, ¿no? Así. Porque si no, digamos, fíjate lo que es YouTube, ¿no? Es decir, bueno, también se habla, hablando del demonio, ¿no? En las apariciones de Lourdes y de Fátima, hubieron muchísimas apariciones falsas alrededor que se dice que fueron productos del demonio para opacar la figura sí, de la aparición real de Fátima o de Lourdes. puede ser. Y además, sin necesidad muchas veces de recurrir al demonio, de la fantasía de la gente. A la gente le encanta imaginarse cosas, inventar cosas. Por eso te digo, fíjate YouTube. O sea, no sé si estarán todas las teorías posibles ya, faltará alguna. Sí, sí. Entonces, por eso mismo es que la iglesia es muy prudente, ¿no? Sí, la iglesia es muy prudente. Es más, fue prudente con lo de Fátima, fue prudente con lo de Lourdes. No es que toma toda la ligera, que muchas veces se piensa que la iglesia quiere. Con Carlo Acutis ha pasado de que a muchos han dicho que no era santo y que la iglesia lo hizo santo porque necesitaba un santo. Es decir, el asunto es que tenés que pasar por ciertos requisitos, sí o sí. Por ejemplo, si hay un tema de una curación milagrosa, tiene que venir el certificado de los médicos que digan que no encuentran explicación científica. No pueden decir nada más, ¿no? Pero lo tienen que decir. Hay un chiste, ¿no? Te lo cuento rápido, de un muchacho que fue una vez a la oficina del Vaticano donde estudiaban los milagros, ¿no? Y dijo, yo no creo, ustedes inventan estas cosas. Bueno, dice, tome este expediente, porque lo estamos estudiando, léalo y venga dentro de una semana. Volvió y dice, me convencieron, dice, esto es realmente un milagro. Dice, acá, sí, ¿sabe qué? Este es uno de los que rechazamos. Imagínate. Y que es así, digo, es una cuestión de prudencia elemental. No puede la iglesia salir a decir, milagro, después resulta que se descubre que era. Exacto, es muy prudente. Además, también vamos a después hablar del Apocalipsis. Hay muchos sellos, muchas cosas, que es un libro muy complejo que la iglesia no ha adoptado nada. O sea, no es que dice esto es así, no. Es prudente. La iglesia no ha dado una definición dogmática de cada pasaje de la Biblia. No. Solamente las verdades necesarias para la salvación. Y mucha cosa queda y va a quedar para discusión entre los teólogos, pero sin llegar a ser verdad de fe obligatoria para todos los fieles, ¿no? Eso es importante porque muchas veces se la tilda a la iglesia de tener siempre toda la verdad, ¿no? Y sin embargo, mediante hechos es muy prudente y muy estricto la iglesia en sus procedimientos dogmáticos, ¿no? Incluso la interpretación de un dogma tiene que ser siempre mínima, es decir, lo que está dicho y nada más que lo que está dicho. Para no irme del tema, me gustaría centrarme en una figura que todos tenemos en la cabeza, una figura que nos acompaña en el día a día, que también rezamos y pedimos su protección, su amparo, y que nos lleve también en los brazos de Jesús, José y María, que es nada más y nada menos que nuestro ángel de la guarda. Acá me surgen muchas preguntas. Una de ellas es si es uno solo, si son tal vez varios ángeles. Me surge la duda de... Mucha gente dice que hay que ponerle nombre. ¿Cómo es esto? Y por lo que hay en la tradición, ¿no? Que uno ha podido ver, se dice que cada uno de nosotros tiene un ángel que lo acompaña y lo cuida, lo protege a lo largo de su vida, ¿no? Nombre, no está dicho en ningún lado que se le ponga nombre al ángel, que yo sepa. Además, el nombre lo sabe Dios, el nombre de cada ángel. Hay muchas cosas con los ángeles. Acá siempre el criterio es siempre el mismo, ¿no? La sobriedad. Es decir, sabemos el qué a veces y el cómo casi nunca, digamos, ¿no?
Por ejemplo, no sé, ahora no, pero hubo un tiempo que estaban de moda. Mira, te voy a mandar al ángel que tengo acá, que me han hecho muy bien, que me le mandan por teléfono, el ángel, no sé, me mandan por mail, no sé cómo le mandaban el ángel. Entonces, no, digo, este tipo de cosas, ¿no? Bien, tema de posesiones. ¿Existen? Sí, claro, toda la tradición de la iglesia, los evangelios, ¿no? Sí, sí. Y la iglesia tiene un ministerio del exorcismo, justamente. Hay un obispo que se llama Obispo Manuel, obispo, entre muchas comillas, que es protestante y hace exorcismos y tiene un curso hasta de exorcismos. Y dice que, por ejemplo, Judas está en el infierno porque a él le tocó exorcizar a uno que tenía Judas adentro. Por eso. Es decir, con el tema de los exorcismos, de tiempo a esta parte se han puesto como de moda los exorcismos, ¿no? Un poco es una reacción también a una predicación un poco demasiado secularizada que hubo en la década de los 60 para adelante, con el tema de la teología de liberación y todo eso, que se hablaba nada más que de las cuestiones sociales, ¿no? De los pobres, de esas cosas. Y entonces generó un hambre de lo sobrenatural en la gente que ahora se puso de moda el tema de los exorcismos, pero es un tema de mucho cuidado. Es decir, el único que puede hacer exorcismo es el sacerdote. Uh-huh. Y tiene que ser además un sacerdote designado por el obispo. Uh-huh. Los laicos no hacen exorcismos y bueno, fuera de la iglesia, que Dios tenga piedad, ¿no? Y vea qué es lo que pasa. El tema de sacar información de lo que dicen los demonios es otro tema peliagudo, porque el demonio es mentiroso por naturaleza, ¿no? Sí, el padre de la mentira, dice el Evangelio, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer mi teología basada en lo que me digan los demonios, ¿no? Uh-huh. Además que yo no sé si son los demonios que me lo está diciendo o la persona está mal de la cabeza. Porque siempre se dice que antes de pasar al exorcista es bueno pasar por el psiquiatra, ¿no? No, sí. Por lo menos la Iglesia Católica tiene siempre un grupo de médicos que, por lo general, casi, yo supongo que el 90% se deriva en un psiquiátrico. Son muy pocos los casos, por lo menos de lo que he escuchado del Padre Amor, del Padre Fortea, de personas de exorcistas de la Iglesia Católica que han salido a hablar públicamente, ¿no? Pero sí, yo creo que hay una estructuración bastante... Existen, los casos existen, porque es una posibilidad. No es, ¿qué es? Es una posesión, un dominio, un control que tiene el demonio del cuerpo de la persona, de todo lo que tiene que ver con la parte sensible, la imaginación, no de las facultades espirituales, Uh-huh. de la inteligencia y la voluntad. Ahí solamente Dios puede entrar. Nadie puede, no puede ninguna criatura meterse en la inteligencia y la voluntad de la persona. Pero nadie puede obligarme a mí a cometer un pecado, por ejemplo, meterse dentro de mi voluntad. Yo sé que no. Ok. Eso no. Lo que puede hacer sí es tironear desde la parte sensible, Uh-huh. o incluso esclavizar la parte sensible. Hablemos entonces de los tres estados, luego de la muerte del ser humano: el cielo, el purgatorio y el infierno. ¿Qué se puede saber a través del catecismo de la Iglesia sobre estos tres temas? En la muerte está lo que se llama el juicio particular. Cada uno, el alma, comparece frente a Cristo y recibe la sentencia de cielo, purgatorio e infierno. Las dos primeras son de salvación. La que es de condenación es el infierno. Lo que pasa es que la del cielo es entrada inmediata en la gloria, en la felicidad celestial, y la del purgatorio es una etapa previa de purificación dolorosa, pero con la certidumbre de la salvación. Uh-huh. Y después sí, la entrada en el cielo. San Faustina de Kowalska fue una de las santas que vio un alma purgante y bueno, un poco lo que comentaba es que esta alma, si le dieran tiempo para estar en la tierra, lo haría rezando. Esos 5 minutos que estuviese en la tierra los rezaría. ¿Qué nos podemos imaginar que puede pasar en el purgatorio? ¿Hay culpa? ¿Puede haber... ¿Qué es lo que te impide
poder llegar a ver a Dios en su resplandor. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí hay que ir hacia atrás y decir, bueno, el pecado, ¿qué pasa con el pecado? El pecado le corresponde, si es un pecado mortal, supongamos, ¿no? Uh-huh. Le corresponde una pena eterna, que es el infierno, y una pena temporal también, que es algún tipo de sufrimiento temporal. El sufrimiento temporal puede ser en esta vida, y si no alcanzo en esta vida, entonces en el purgatorio, en la otra. ¿Qué quiere decir? Una persona comete un pecado mortal, se confiesa, va bien, válidamente, se le perdona la pena eterna. Pero puede quedar la pena temporal. Uh-huh. La pena temporal la va a pagar o con sufrimiento de esta vida, y si no alcanza, con el purgatorio, con la otra. Entonces, ¿quiénes van al purgatorio? Los que no tienen pecado mortal, o sea, mueren en gracia de Dios, Uh-huh. pero todavía tienen pecados veniales que no han sido del todo expiados, ¿no? Uh-huh. Por los cuales no han pagado la pena temporal debida por sus pecados, o la pena temporal debida por algún pecado mortal, ¿no? Uh-huh. Tienen saldo, digamos, de pena temporal por satisfacer. Y la satisfacen en el purgatorio. Y las oraciones de la Iglesia, cuando rezamos en la misa por los difuntos, estamos rezando por esas almas. Porque por los que están en el cielo no vamos a rezar porque ya están en el cielo, están mejor que nosotros. Sí. Por los que están en el infierno no vamos a rezar porque de ahí no van a salir. Y rezamos por los que están en el purgatorio. ¿Para qué? Para que Dios les acorte la estadía. Yo cada vez que rezo por las almas del purgatorio, me imagino el juicio final que tuvo la persona y ese pensamiento de decir, ¿cómo no me di cuenta? Y ya es tarde. Y te queda esa culpa, para mí, ¿no? Yo pienso en la culpa profunda que tienen las personas por no haber creído totalmente en Dios. Algo de eso se supone que puede haber, no debe haber. Es decir, parte de ese sufrimiento purificador debe ser mirar para atrás y decir, wow. Hablaste del pecado mortal y del infierno, ¿no? Pecado mortal que consta de 3 partes. Consta de materia grave, consentimiento y conocimiento, ¿no? Puede ser que una persona que cometa un pecado mortal pueda ir al purgatorio a través de la misericordia de Dios, o se especula que no. Tiene que haber arrepentimiento. Es decir, si hay arrepentimiento, sí. El cielo es de los arrepentidos, fuera de Jesucristo y su madre, que son sin pecado. Uh-huh. El cielo es de los arrepentidos. Y el purgatorio también. Ahora, sin arrepentimiento, no. Es decir, cuando morir en pecado mortal, sin arrepentimiento, es que yo no estoy en gracia de Dios. Con la muerte, se dice siempre, termina el tiempo de merecer. Uh-huh. Después de muerto estamos como los ángeles después de su decisión. Es decir, ya no podemos cambiar la decisión. Cuando hablamos de infierno nos imaginamos fuego, nos imaginamos un lugar. ¿La Iglesia Católica qué dice que es el infierno? Bueno, lo que sin duda es un estado. El tema del lugar hay que ver. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es un estado que tiene 2 características principales, las 2 penas, ¿no? La pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño es la pérdida de la visión de Dios, ¿no? El ya nunca más poder llegar a ver a Dios, que es el deseo más profundo del alma humana. Aquello San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, eso es lo que se pierde definitivamente. Y esa es la principal pena del infierno. Saber que nunca más se va a poder ver a Dios. Y la pena de sentido, que es el fuego. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que cuando hablas de infierno, hablas del alma, puedes hablar del estado que va entre la muerte y el juicio final, o lo que viene después del juicio final. ¿Qué diferencia? Que entre la muerte y el juicio final está el alma sola. Después del juicio final está el alma unida al cuerpo, después de la resurrección. Si hablamos del alma unida al cuerpo después de la resurrección, ya es más fácil pensar en algún tipo de lugar, porque hay un cuerpo. Y un cuerpo, no hay problema que un cuerpo esté en un lugar. Estamos hablando del juicio final. Que viene después de la resurrección. Claro, que viene después de la segunda venida de Jesucristo. Ahí está. Ahí va a haber un cuerpo resucitado,
En el caso del condenado no va a ser glorioso, va a ser resucitado, pero no va a ser glorioso. Y que ese cuerpo esté en un lugar no le afecta a nadie, además sería bastante normal, digamos. El cuerpo puede no estar en un lugar también. Lo importante es que estén, pero ¿qué pasa? Si hay un fuego, el fuego normalmente está en un lugar. Uh-huh. Y Santo Tomás, ¿no? Más en el siglo XIII, bueno, pero Santo Tomás, tanto el fuego del purgatorio como del infierno son para él un fuego físico, no es un fuego espiritual, simbólico, no, fuego físico. Mira. Y se le plantea el problema de cómo entonces un alma que todavía no resucitó en ese estado intermedio, ¿no? Uh-huh. Entre la muerte y la resurrección, cómo un alma puede sufrir por un fuego físico. Uh-huh. Y bueno, dice que eso obviamente que no es natural, es sobrenatural. Explica que de algún modo el fuego físico ese está como ligando al alma a un lugar en el que ella no quiere estar. Es decir, eso lo hace en el suplemento de Suma Teológica, que es la parte que él no la llegó a escribir, pero que la hicieron con otras cosas que él había escrito, ¿no? La Iglesia no ha definido tampoco que sea un fuego físico, que yo sepa, pero tampoco ha dicho que no lo sea. Lo que es claro en el estado intermedio es que se trata de un estado justamente de separación de Dios, pero hay una pena de sentido. La pena de sentido también, como un alma separada del cuerpo va a sufrir una pena de sentido. Hay que venir a lo de Santo Tomás inevitablemente. Va a haber algún fuego físico ahí, entonces algo que va a producir, de algún modo, va a producir un sufrimiento también a estas almas que están separadas del cuerpo. Y sobre todo, después de la resurrección va a haber un cuerpo, o sea que ahí ya buena parte de la dificultad desaparece. Uh-huh. Porque un cuerpo sufre por el fuego. Ahí lo que me surge una pregunta es, hay personas que hacen el bien, hay personas incluso ateas que niegan la existencia de Dios, no agnósticas, que dejan una puerta abierta, que hacen el bien, que tal vez por esas casualidades no cometieron pecados mortales porque no tienen la conciencia de lo que es un pecado mortal. La Iglesia Católica, a través del catecismo, habla sobre la posibilidad de encontrarse con Dios a pesar de no creer en Él. Bueno, ahí está. Ahí tenés el dicho tradicional, fuera de la Iglesia no hay salvación, ¿no? Que eso la Iglesia lo acepta, lo afirma, pero hay que ver cómo lo entiende, ese es el asunto. Uh-huh. No lo entiende en el sentido de que necesariamente tengas que estar visiblemente unido a la Iglesia para salvarte, o sea, que tengas que ser bautizado, católico, no necesariamente. Ese es el camino normal, estamos de acuerdo, pero no necesariamente. Y entonces ahí aparece una cosa que es lo que se llama la ignorancia invencible en moral. ¿Qué es ignorancia invencible? Quiere decir que la persona hizo todo lo que razonablemente se le podía pedir para conocer la verdad en un tema y no pudo, porque no tenía los medios a su alcance, ponerle. Se le distingue de la otra, que es la ignorancia vencible. ¿Cuál es la vencible? Cuando es por culpa mía que no conozco algo. Uh-huh. No busqué lo que tenía que buscar, me despreocupé. O peor todavía, no quise averiguar para no tener problemas. Uh-huh. Esa no justifica. Esa se está en pecado igual. Si se hace algo que es objetivamente malo con ignorancia vencible, es pecado. Uh-huh. Ahora, con ignorancia invencible, sigue siendo objetivamente algo malo, pero la persona no es culpable porque tiene ignorancia invencible. Entonces, eso se aplica, la Iglesia lo aplica, puede aplicarse al caso de personas que, sin culpa de su parte, dice la Iglesia, desconocen a Cristo y a la Iglesia. Pero que además se esfuerzan por cumplir lo que le dice su conciencia, tratan de vivir una vida recta. En ese caso, dice, reciben de Dios la gracia necesaria para la salvación. Se pueden salvar. La ignorancia excusa de pecado, la ignorancia invencible. Es contraria a la ley. Invencible no quiere decir que la persona no pueda salir nunca de la ignorancia. Si cambian las circunstancias, entonces sí se va a poder enterar. Pero el asunto es que cuando tomó la decisión, con los medios que ella tenía en ese momento, no pudo conocer la verdad. Uh-huh. O sea que es contraria a la ley humana. Acá, en esta tierra, aunque seas ignorante, no te sirve de excusa. Acá la ley no, la ignorancia de la ley no exime de pena, ¿no?
Pero Dios es distinto. ¿Y por qué se dice entonces que fuera de la iglesia no hay salvación si esta gente se salva no estando visiblemente unida a la iglesia? Porque igual se salvan por la iglesia. De algún modo la gracia que les llega y que los lleva al cielo, les llega por la iglesia, porque está la iglesia en el mundo. Porque la iglesia celebra la misa todos los días, reza por los pecadores, ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo, etcétera, etcétera. O sea que es importante la comunión de los santos, es importante rezar, ofrecer misas por los difuntos. No es que alguien se salve por ser budista o por ser musulmán, se salva por la gracia de Cristo que viene por la iglesia católica, aunque él no esté visiblemente unido a la iglesia. Ok. Me gustaría entrar en una pregunta que se hace mucha gente, que es, si Dios es amor, lo dice Juan, si Dios ama a sus criaturas, ¿por qué crea un estado del alma agonizante, como el infierno? Bueno, hay que distinguir ahí, ¿no? Es decir, hay que distinguir primero el pecado y el infierno, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Si uno saliera a hacer una encuesta, ¿no? Y le preguntaba a la gente, a ver, ¿cuál es el peor de los males? ¿Qué te iban a decir uno? La muerte, te va a decir otro. Alguno capaz que dice el infierno. Y no, el peor mal es el pecado. Porque el pecado es el que no tiene nada de bueno, es oposición a Dios, a la bondad de Dios. El infierno, en tanto que es justo, es bueno. Todo lo que es justo es bueno. Entonces, esa primera cosa. Y segunda cosa, Dios es amor y también es justicia. Es decir, el ser humano es libre y la libertad implica responsabilidad. Uh-huh. Dios no dice tampoco los que no pequen vayan al cielo, porque ahí en el cielo estaría nada más que Jesucristo y su madre. Sí. No, dice los que se arrepientan, los que acepten el perdón que Dios les ofrece, son los que van al cielo. Entonces, si vos rechazás también el perdón que Dios te ofrece, bueno. Pero el tema con el infierno es una obra de justicia. La justicia es buena. Nosotros, es bueno hacer ese razonamiento. Lo que es malo es la injusticia. Vamos a todo el extremo contrario, el cielo, todo lo que aspiramos los católicos, los cristianos. ¿Cómo sería el cielo, el paraíso, según la Iglesia Católica? Porque acá hay mucho ruido, en el sentido de que muchas personas que no están familiarizados con la Iglesia, se puede decir que se aferran a las cosas materiales y decir, si en el cielo no voy a tomarme una cerveza, hay una canción, si no hay cerveza, si no hay milanesa, ¿por qué voy a ir? Aburrimiento, ¿no? Tocando el arpa todo el tiempo. Ahí va, tocando el arpa. ¿Qué sentido tiene, no? ¿Qué nos podemos encontrar dentro de nuestro pequeño razonamiento y según las escrituras y bueno, un poco la tradición de la Iglesia Católica sobre este espacio que es el cielo, la eternidad? En esencia, el cielo que es ver a Dios. Ese es el cielo. Esta es la vida eterna, dice Jesús en la oración de la última cena, ¿no? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesús el Cristo. Es ver a Dios. Y San Pablo dice, no seremos iguales a Él porque lo veremos tal cual es. ¿Qué pasa? Es decir, ¿qué es el ser humano? El ser humano es un ser racional. Entonces, ¿cuál es el deseo más profundo de la naturaleza humana? Es el que tiene que ver con su naturaleza racional. ¿Y cuál es el deseo de una naturaleza racional? Conocer y amar. Conocer la verdad y amarla. Todavía está la discusión entre franciscanos y dominicos, ¿no? Los franciscanos dicen, ante todo amar, en segundo lugar conocer. Los dominicos dicen, ante todo conocer, en segundo lugar amar. Pero bueno, las dos cosas, ¿no? Y esa es la visión de Dios. La visión de Dios es el conocimiento evidente, inmediato de Dios como es en sí mismo, en su divinidad. ¿Te acordás que decíamos la otra vez? En esta vida conocemos las perfecciones que están en Dios, pero no conocemos el modo divino de las perfecciones. Por eso todo lo que decimos de Dios es analógico. Bueno, en el cielo vamos a conocer el modo divino de las perfecciones. Por eso mismo es una visión sobrenatural. Nosotros no podemos, con nuestra inteligencia natural, conocer el modo divino de la perfección. Ni acá, ni en el cielo.
tiene que venir un don de Dios que eleva nuestra inteligencia para que podamos verlo, entre comillas, como Él se ve a sí mismo. Comillas. Porque el cómo dónde está, en que va a ser una visión inmediata que va a alcanzar al modo propiamente divino de ser de Dios. ¿Y en eso qué va a pasar? Y eso va a colmar el deseo más profundo de nuestra naturaleza humana, porque nosotros decimos, pero era Dios, yo prefiero un asado, prefiero un partido de fútbol, pero ¿qué pasa? No, es decir, en esta vida nada nos satisface a nosotros, al final. Todas esas cosas que para nosotros nos parecen que son bárbaras, al final ninguna nos satisface. San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Aunque no lo sepamos, lo que estamos buscando es la visión de Dios. Entonces, por eso el infierno es el infierno, porque es la pérdida de la visión de Dios. Es la frustración radical del ser humano. Entonces, ver a Dios no va a ser aburrido. No va a ser estar tocando la arpa. Vos imaginate, no sé, el momento más espectacular cuando has estado escuchando música o mirando una obra de arte o lo que sea. Bueno, eso multiplicarlo por 1.000.000 y hacerlo durar para siempre, digamos. No. Y tampoco eso va a ser tampoco nada. Como dice San Pablo, ¿no? Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni subió al corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Hablamos también de la justicia. Creo que ya lo habíamos hablado en el podcast anterior. Cada alma va a contemplar a Dios de una manera distinta, ¿no? Tal vez más cercana si tuviste una vida más santa, más acercada a Cristo, tal vez más alejada, dependiendo de la tierra donde viviste, ¿no? ¿Qué pasa con esos niños que, por ejemplo, con el aborto fallecen? Porque sí son niños. ¿Qué pasa con esos bebés casi recién nacidos, 1 año, o niños que mueren a temprana edad? ¿Cómo podría explicar la Iglesia a través del catecismo su vivencia con Dios? Porque no tiene un razonamiento desarrollado, ¿no? Bueno, ahí durante mucho tiempo estuvo la hipótesis del limbo, ¿no? El limbo de los niños que mueren sin bautismo, ¿no? ¿Y cuál es el problema sin bautismo? Bueno, es decir, el bautismo es el camino para entrar al cielo. En el caso del adulto, lo que decíamos hoy, y el que no se bautiza, y bueno, puede ser que tenga ignorancia invencible, pero si se esfuerza por vivir de acuerdo con la luz de su conciencia, recibe la gracia. Ahora, el que no llegó al uso de razón, tampoco no tiene bautismo. No tiene tampoco un uso de razón para hacer actos meritorios, digamos, de algún modo, con la ayuda de la gracia, ¿no? Con la ayuda de la gracia de Dios, que le permita llegar al cielo. ¿Y entonces cómo? ¿Qué pasa? Porque cuando vos decís que un adulto que no está bautizado se salva, estás diciendo implícitamente que la gracia de Dios le dio la posibilidad de arrepentirse en esta vida, de modo que le fue borrado el pecado original, porque con el pecado original no se entra al cielo. Mira. Ese es el asunto. Claro, si te pones a pensar... Con el pecado original no se entra al cielo. Entonces, aunque no estés bautizado sacramentalmente, tenés que tener la gracia del bautismo. Por eso tradicionalmente se hablaba del bautismo de deseo, los catecúmenos que morían antes de bautizarse. ¿Qué pasa con el catecúmeno? Murió justo antes de bautizarse, estaba todo ilusionado que se iba a bautizar. Se creía todo, y dice, bueno, no, ese tuvo el bautismo de deseo. La gracia le borró el pecado original. Entonces entró al cielo. O el bautismo de sangre, los que eran martirizados antes de bautizarse. Con el martirio se bautizaban en la sangre. Y se le borraba el pecado original y entraban al cielo. Pero ¿cómo se le borra el pecado original a uno que no tiene uso de razón? Esa es la cuestión. No tiene bautismo. El que no tiene uso de razón, pero tiene bautismo, no hay problema. Se bautiza en la fe de los padres, como nos bautizaban a nosotros, se nos borra el pecado original. Chao. Pero ¿y el que no tiene eso tampoco? Bueno, entonces estaba primero la hipótesis del limbo de los niños. Es decir, van a un lugar
a un destino, digamos, de felicidad natural, no sufren las penas del infierno, pero pierden la visión de Dios. O sea, no llegan, no van al cielo, no ven a Dios, pero tampoco van al infierno. No sufren tormento ninguno, y tienen, dice Santo Tomás, tienen una felicidad natural que viene de conocer a Dios intelectualmente como causa, conocimiento de filosófico todavía más elevado porque son almas ya separadas del cuerpo. Esa es felicidad natural. Esa es la hipótesis del libro de los niños. Ahora en el Catecismo Nuevo dice que hay que confiar a la misericordia de Dios la posibilidad de que esos niños también vayan al cielo. Entonces, el Catecismo confía en que del modo que Dios sabe podrá llevar al cielo a estos niños que mueren sin bautismo. Lo cual, digo yo, implica que de nuevo la gracia de Dios de algún modo les va a borrar el pecado original. Porque lo que es claro es que con el pecado original no se puede entrar al cielo. ¿Eso elimina el limbo? No necesariamente. Mira. Digo yo. Esto ya Sí. de esto no hay nada definido. Exacto. ¿Por qué? Y porque la gracia es un don de Dios. Dios la da libremente. No podemos poner un régimen automático, digo yo, de gracia para todos los que mueren sin bautismo. Aunque también te pueden decir, bueno, pero la misericordia de Dios, de que los niños vengan a mí, y bueno, puede ser. Sí, también son misterios, ¿no? Entonces uno pueda tratar claro. de... Acá siempre hay que distinguir, bueno, qué es lo que está revelado y que la Iglesia enseña como revelado por Dios. Eso sí o sí. Y lo otro, y bueno, hasta donde se pueda, pero siempre ya en el marco de una reflexión que puede que sí, puede que no, ¿no? Como dice San Agustín, en lo necesario unidad, en lo dudoso libertad, en todo caridad. Espectacular. Hablaste del limbo para niños, pero también hay un limbo instalado en la sociedad, temas fantasmas, temas de almas errantes. Una vez hay gente que habla de entrar en una casa y que tenga espíritus, y ¿eso realmente existe o no hay nada que no entre en el espacio temporal del infierno, del cielo y del purgatorio? Yo supongo, esto no sé si lo dice el Catecismo de la Iglesia, pero si eso pasaría, si el alma estaría errante, Dios no sería totalmente justo, porque se supone que está el juicio final y de ahí se determina mediante tus actos y la misericordia de Dios. Que hay el juicio particular, ¿no? El juicio particular que vas a esos tres estados. Un alma errante, un alma que no tiene para dónde ir, que no sabe. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia sobre este espectro que hay sobre ese limbo? Sí, no sé si en el Catecismo dice algo, pero la cuestión es que, primero, hay dos cosas que hay que evitar ahí, ¿no? Una es, el alma existe, y el alma es inmortal, sigue siendo después de la muerte, y tiene esos tres destinos, ¿no? Cielo, purgatorio y infierno. La segunda cosa es, todo eso está bajo el absoluto control de Dios, es decir, no es que se escapan las almas, ¿no? Se van para allá. Ahora, Dios puede permitir, si quiere, que alguien se aparezca, que el alma de algún difunto se aparezca en esta vida, puede permitirlo. Pero estando en un estado ya. Siempre va a estar o en el cielo, o en el purgatorio, o en el infierno. Claro. Y Dios puede permitir que alguno de esos, por alguna razón, tradicionalmente hay relatos de todo y no tienen por qué ser falsos, digamos, necesariamente. Después en los casos concretos, como te digo siempre, ¿no? En los casos concretos, eliminar siempre primero la explicación natural. A ver, ruido hay, ¿qué es lo que hace ruido? A ver, la madera vieja. La canilla, también la canilla. Bueno. Pero sacando eso, que la posibilidad siempre existe. Hay un relato de San Ambrosio que nos contaba el padre Antonio, que nunca lo pude encontrar en la fuente, pero bueno, supongamos que sí que está. San Ambrosio va a los baños en Milán y lo atiende un empleado muy bien, ¿no? Había baños en aquella época, no baños públicos.
lo atiende muy bien el empleado, y San Ambrosio después comenta, che, qué bien este empleado, qué amable, dice, ¿cómo era? Así decía, no, ese hombre falleció hace años, le dijeron. Hay relatos de almas que se han aparecido diciendo que están en el infierno. Bueno, hay una famosa carta que la recibió una amiga, eso no sé si está avalado por la Iglesia Católica, hay que verlo, pero creo que es Carta de un alma en pena o algo así, que relata la historia de La un alma. posibilidad está, y parece que hay en las vidas de santos y todo, parece que Claro, pero yo ahí veo un propósito, pero hay un ¿no? propósito, una permisión divina con No un una alma finalidad. errante Pero no, que no, vive en una no, casa. no. O sea, eso Luego como. que todo eso está bajo el control de Dios. Dios no, Ujú. no se le escapan las almas a Dios, digamos, ¿no? Bien, entramos en un tema que es el Apocalipsis, libro complejo. Nos vamos al año 95 después de Cristo, por ahí, donde uno de los discípulos, hay un texto del año 200 donde se dice que los romanos capturan a Juan, uno de los discípulos, lo intentan hervir en aceite. Las personas que estaban viendo y son testigos que después se escribieron estos testimonios, el cuerpo de Juan no pudo ser hervido. Se dice que después de esto, el Imperio Romano toma una decisión que es, para no alertar y para no hacer fama de este acto, lo manda a Juan a la isla de Patmos, una isla ahí cerca de Grecia. Y ahí sucede algo espectacular, algo que hoy es uno de los libros más difíciles de interpretar, el Apocalipsis, la revelación. ¿Qué aporta el Apocalipsis en el Nuevo Testamento? Bueno, ahí está, ¿no? Es decir, lo que dice el libro es yo Juan, estaba en la isla llamada Patmos por causa del Señor Jesucristo y del testimonio de la fe en Cristo. La tradición te cuenta que es Juan el Evangelista, y eso que dijiste vos, que fue perseguido por Domiciano y todo lo demás. Discuten algunos. ¿Por qué discuten? Porque el estilo del Apocalipsis es muy distinto del Evangelio de Juan. El estilo literario, el Evangelio de Juan es otra cosa distinta. Es decir, el Apocalipsis tiene unas imágenes mucho más. ¿No? Todo. Puede que igual haya un testimonio de Juan en el origen, y que haya después una escuela de discípulos de Juan que hayan ido elaborando eso. Lo cierto es que en esta isla de Patmos, este Juan, que escribe el Apocalipsis, tiene una visión de Jesucristo resucitado. Y Cristo le da a conocer dos cosas: el mensaje de las 7 iglesias, que es la primera parte, y después los acontecimientos del fin de los tiempos. La que siempre se piensa es la segunda parte, ¿no? ¿Cuál es el sentido lo que siempre se dice que es el sentido de fondo del Apocalipsis? Es un mensaje de esperanza para la iglesia perseguida. En ese momento, los cristianos están siendo perseguidos por el Imperio Romano, y lo que dice el Apocalipsis es: miren, es así, nos están persiguiendo, es terrible, van a pasar cosas peores incluso, pero la victoria de Cristo ya está decidida. Según aquello, fíjate que Jesús dice, no dice yo voy a vencer al mundo, dice yo he vencido al mundo. Ese es el mensaje del Apocalipsis, que es un mensaje de esperanza. En medio de las terribles persecuciones, dificultades, todo, la certeza es que Cristo viene, y eso lo hace hay todo un género apocalíptico que ya viene del Antiguo Testamento y recoge todo, es como la síntesis de todo eso. Ya está en los profetas, ya está en el mismo Evangelio sinóptico, está el Apocalipsis sinóptico, ¿no? Jesús que habla del fin de los tiempos. Y en el Apocalipsis eso se redondea todo, ¿no? Impresionante. Y lo que muestra es eso, muestra una historia humana en la cual el mal hace grandes progresos, pero siempre, como te decía hoy, se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, siempre bajo el control de Dios. Hasta que llega el punto que Dios estableció eternamente en su plan y que dice, bueno, acá
hasta aquí. Hay cosas previas antes de la descripción de la segunda venida de Jesucristo. Hay también un poco de confusión entre la segunda venida, si es la segunda venida y el fin del mundo, si es la segunda venida y el mileniarismo y el fin del mundo. Pero antes de llegar a toda esa parte, tienen que suceder ciertas cosas, ¿no? Para que venga Jesucristo nuevamente. Se hablan de los 7 sellos, se hablan de los 4 jinetes, se habla del anticristo, que estuvimos hablando en Apocalipsis, no se interpreta como anticristo, no aparece la palabra anticristo, aparece la bestia, el sello de la bestia. ¿Cómo podrías explicarnos, o cómo explica la Iglesia Católica, el Catecismo, estas señales? Bueno, ¿no? Es eso, ¿no? Se habla de un progresivo desarrollo del mal, que culmina en la aparición de este hombre, que es un hombre, ¿no? El anticristo, que se opone a Dios, a Cristo y a la Iglesia, y persigue a los cristianos. Y que se enfrenta con Cristo en un enfrentamiento final definitivo, en el cual es derrotado, obviamente. Y entonces viene lo que decimos en el credo, la resurrección de todos y el juicio final. La resurrección de unos para la vida y otros para la condenación eterna, ¿no? Todos van a resucitar, pero no todos van a resucitar gloriosos. Gloriosos van a resucitar los que se salvan y no los que se condenan. Y va a venir el juicio final. ¿Qué va a pasar ahí? Las almas que ya estaban o en el cielo o en el infierno, o algunas que estaban en el purgatorio también, se van a unir de nuevo con los cuerpos y van a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir la sentencia definitiva, que va a ser confirmatoria, ¿no? Para los que están en el cielo, ahora van a estar en el cielo en cuerpo y alma. Antes estaba el alma sola. Los que están en el infierno, ahora van a estar en el infierno en cuerpo y alma. Antes estaba el alma sola. Y el purgatorio se va a terminar, ¿no? Porque cuando salga el último ya no va a quedar más nadie. Al final quedan 2 destinos nada más, que son el cielo y el infierno, ¿no? Y esa es la Jerusalén celestial, uno de los pasajes más hermosos del Apocalipsis, que baja del cielo, dice, como una esposa preparada para su esposo, que baja del cielo. Importante esto. Esa es la gracia de Dios, ¿no? La salvación viene de Dios. No es que a veces se dice, estuvo muy de moda la frase, ¿no? Nosotros construimos la iglesia. No construimos nada la iglesia, es decir, la iglesia baja del cielo, en Jerusalén, la hace Dios. Nos tiene que construir a nosotros la iglesia, que ya bastante trabajo le da con eso. Y lo que dice Jesús también, sin mí nada pueden hacer, sin la gracia de Cristo no podemos hacer nada. Entonces ese es el mensaje central. Al Apocalipsis hay que leerlo desde los últimos capítulos, desde la Jerusalén celestial. Lo otro es en orden A. Hay una palabra que antes de que venga la segunda venida, que hablábamos antes, ¿cómo era que se llamaba la palabra? El catejón. El catejón. ¿Qué es el catejón? Bueno, eso es San Pablo, ¿no? San Pablo, porque yo te decía hoy, ¿no? En el Apocalipsis no aparece la palabra anticristo. Y tampoco en San Pablo. Aparece en una carta de Juan, el anticristo. La palabra anticristo. En Apocalipsis aparece la bestia. Y en San Pablo, en una carta a los tesalonicenses, aparece el hombre del pecado. El inicuo, o el hombre del pecado. Y San Pablo les dice, está para venir, hasta que no se manifieste el inicuo, el Señor no va a venir, porque estaban apurados por la segunda venida de Cristo. No, primero se tiene que manifestar el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo. Y dice San Pablo, ya saben lo que ahora lo retiene al inicuo. Bueno, eso que lo retiene es el catejón. Hay algo que está impidiendo en ese momento que se manifieste el hombre de pecado, y aparentemente los tesalonicenses lo sabían. Ustedes ya saben, dice San Pablo. Nosotros no sabemos, porque no nos lo dice. Entonces ha habido un montón de especulaciones con eso, obviamente. Y suponemos además que si el hombre de pecado es el anticristo, y si el anticristo viene también al fin de los tiempos, entonces también va a haber un catejón hasta el fin de los tiempos. Ahora, ¿cuál es el catejón?
Porque claro, fíjate que en la primera carta de Juan dice, ya han aparecido muchos anticristos. Eso da pie para decir que el final, el último que venga, va a tener un montón de precursores. Que si vos mirás la historia humana, podés decir, mirá, aquel era precursor del anticristo. Uh-huh. ¿Eh? Sí, de eso te iba a preguntar, porque cuando hablamos de los 7 sellos que se van rompiendo y van los 4 jinetes, muchos piensan en la caída del templo, después sucesivamente en la evangelización, después en los gentiles, cuando Israel se forma. Eso la iglesia no toma partido. No. Hay montones de sistemas interpretativos del catecismo. Lo que yo te decía era que, viendo ciertos personajes de la historia, vos podés decir, bueno, a eso quiero llegar. Califica bastante bien para precursor del anticristo, digamos. A eso quiero llegar, porque mucha gente, como pueden ser mis amigos que charlando sobre estos temas, que nos encanta, podemos decir, para mí está cerca el fin de los tiempos, ¿no? Mucha gente dice, se acerca el fin de los tiempos. Yo me pongo también en la piel de los que vieron la Segunda Guerra Mundial. Todas las cartas para que el del bigote sea el anticristo. Pudo pasar con Mussolini, pudo pasar también con Napoleón, pudo pasar también con muchos historiadores. Ahora se dice, también se especula con Elon Musk y la marca de la bestia a través de Neuralink. Sí. También el yerno de Trump. Eso, la iglesia está apartada de eso, no toma partido. No hay ningún procedimiento. Ya te digo, en cada siglo yo calculo que ha habido gente que ha dicho que estaba próximo al fin de los tiempos. Uh-huh. No creo que haya habido un siglo de estos 20 que lleva la iglesia en donde alguien haya dicho, bueno, mire que ya estamos. No podemos saber. Va a venir, va a suceder, pero ¿cuándo va a suceder? Dios lo sabe, ¿no? El día y la hora, dice, lo sabe el Padre en el cielo. Uh-huh. Y bueno, lo que sí puedes decir es que hay precursores del anticristo. Precursores, no. Lo que ya sería demasiado sería querer identificar al definitivo, ¿no? Porque ahí ya entras en una cosa inverificable. Ya pasa eso que decís vos, después viene otro que era peor. Ya vendrá. Exacto. Que bueno me hará, dice el refrán. Es que está dentro de nuestra anatomía el tema de Dios, el tema del fin del mundo, el tema del anticristo, como que hay muchas personas que nos gusta. Claro, es un tema interesantísimo. Es un tema interesante para charlar. Pero puede servir también de distracción del otro tema importante y fundamental, que es el verdadero fin del mundo, que es el que nos va a llegar a todos nosotros cuando abandonemos esta vida, ¿no? Nos tenemos que preparar para ese, sobre todo. Que nos encuentre confesados, como dicen los españoles, ¿no? Que estemos en gracia de Dios. Después, lo otro, el Señor es el dueño de la historia y se va encargando de las cosas, ¿no? Está bien, investigar y conocer, sobre todo es bueno saber para poder refutar o evitar ciertos errores que se están repitiendo siempre y continuamente. Hablaste del fin de los tiempos, o sea, de la segunda venida, y no hablamos del mileniarismo. ¿Qué postura tiene la Iglesia Católica en esto de que viene Jesucristo, lo que se dice, ¿no? Viene la segunda venida de Jesucristo, va a quedar 1/3 de la población, y ese tercio de la población va a vivir 1000 años en plenitud hasta llegar el juicio final, que es el fin del mundo, digamos, ¿no? ¿El catecismo qué dice sobre esto? Claro, eso arranca de Apocalipsis, creo que, sí, 21 o 22, no me acuerdo bien, donde dice que hay un primer combate escatológico, ¿no? Donde se enfrentan Cristo, por un lado, y por otro lado, el dragón, la bestia y el falso profeta, ¿no? Ese es el primer combate. La bestia y el falso profeta van al lago de fuego y azufre, o sea, chao. Uh-huh. Pero el dragón es encerrado 1000 años. Durante esos 1000 años, dice el Apocalipsis, reinan Cristo y los santos. Al cabo de los 1000 años se lo deja salir al dragón y hay un nuevo combate, que ahí sí es el definitivo. El dragón es vencido y va al lago de fuego a hacerle compañía a la bestia y al falso profeta. Uh-huh.
Y ahí viene la resurrección universal, el juicio final. Entonces hay gente que interpreta que va a haber, que todavía faltan 2 venidas de Cristo. Una que va a ser para ese primer combate escatológico, que va a inaugurar el milenio, en el cual el dragón va a estar encerrado, dicen, y va a haber un reinado de Cristo en la tierra por 1000 años, con los suyos, y después va a venir el combate definitivo, la resurrección y todo lo demás. Bueno, eso la Iglesia nunca lo ha enseñado, ni ha aceptado que se pueda enseñar como segura. Es decir, lo que ha prevalecido, digamos, en el catolicismo es la interpretación de San Agustín. Que San Agustín dice, no, el milenio más o menos coincide con el tiempo de la Iglesia. Esa primera venida de Cristo en la cual fueron vencidos el dragón, la bestia y los falsos profetas fue la primera venida de Cristo. Uh-huh. El reino de los santos con Cristo son los mártires que reinan en la iglesia, en el culto, en el cielo, primero, y después en la iglesia, en el culto de la veneración de la iglesia. Y cuando Satanás es soltado, es el fin de los tiempos, que ya viene la segunda venida de Cristo, resurrección, juicio final. Esa es la interpretación clásica. Hay una versión milenarista extrema, que es un reino de Cristo de 1000 años en la tierra con bienes materiales y prosperidad. Y riquezas. Claro, todo el mundo con automóvil y ese tipo de cosas. Que esa ha sido condenada por la Iglesia. Eso es bueno saberlo, Bien. Porque es muy reproducido eso de 1000 años de pleno gozo con Jesús, reconociendo a Jesucristo que está ahí, que todos lo ven, Claro, sí. Es como y viviendo en riqueza. Claro. Y vos ves las imágenes de los testigos de Jehová que están todos abajo de los árboles con las frutas y los leones y todo ahí, ¿no? Sí. No. Después hay uno más, el mitigado, que dice, no, es un gobierno espiritual de 1000 años que va a tener Cristo en el mundo. Ese tampoco es que haya sido aceptado por la Iglesia. Lo que la Iglesia enseña es que lo que tenemos que esperar es lo que dice el credo. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, estamos esperando la segunda venida que coincide con el juicio final, con la resurrección y el juicio final. uh-huh. No es que esté condenado tampoco este milenarismo moderado, pero tampoco creo que se lo considera como seguro. Hay un pasaje del catecismo ahí que es, cuando toca este tema, lo toca en sentido más bien negativo. Bueno, para que un poco la gente entienda, porque es un tema complicado, tal vez para aquellos que no son católicos, hablamos de 2 juicios, del juicio final y del juicio parcial. ¿Cómo es el tema? Juicio parcial. Yo me muero. Muy particular porque yo soy un particular. Exacto, me muero. ¿Qué es lo primero que pasa? Según la Iglesia. Ahí va, ¿qué es la muerte? ¿No? Primero el catecismo, muerte, separación del alma y el cuerpo. Uh-huh. Y el espíritu, ¿no? Si vos seguís a Santo Tomás, en el hombre hay nada más que alma y materia. Y el alma es alma espiritual. Ok. El espíritu designa al alma en tanto que está habitada por el Espíritu Santo, tiene las virtudes, tiene los dones del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es que haya otra especie de sustancia más, o otra forma sustancial más en el hombre que sea el espíritu, porque entonces el alma, ¿qué sentido tendría, no? Es decir, ¿qué es lo que es inmortal? La inmortalidad del alma. Uh-huh. Pero si el alma no es espiritual, ¿para qué crees que el alma sea inmortal? Digo, ¿qué sentido tendría, no? Entonces, ¿qué pasa? La muerte es la separación del alma y el cuerpo, que en el caso del hombre, el alma tiene esa capacidad que puede existir separada del cuerpo. No se destruye en el momento de la muerte como sucede con los irracionales. Y entonces el alma comparece ante el tribunal de Cristo y recibe la sentencia, cielo, infierno, purgatorio. ¿Qué se supone, o qué, según la Iglesia, de qué se compone ese tribunal? ¿Va a estar solo Jesucristo? Eso no se sabe. Hay un libro espectacular de Jean Guiton, que es literatura, ¿no? Literatura. Jean Guiton es un filósofo francés católico que escribió un libro, ya cuando estaba viejito, antes de morir, escribió un libro sobre su muerte, su velorio y su juicio. Se adelantó a todo, ¿no? Está espectacular.
En el juicio está él, está Cristo, está San Pedro, está Santa Teresita, porque él era muy devoto de Santa Teresita. Ah, mirá. Me acuerdo así, lo leí hace tiempo, ¿no? En una parte están haciendo una acusación fuerte, ¿no?, contra algo que él hizo, ¿no? Y San Pedro dice, sí, eso estaba en las actas, pero lo que pasa es que esas actas últimamente no aparecen, yo qué sé qué. Y todos miran a Santa Teresita, dice, Santa Teresita miró al cielo. Bueno, eso podría pasar totalmente, ¿eh? Pero bueno, y Jean Guiton no da resultados, dice. Y entonces el juez pronunció la sentencia, dice, y ahí termina el libro. Está bueno, ¿no? Bueno, también se da la comunión de los santos. Es una forma de darse en ese juicio, ¿no? Y pasamos al juicio final, ¿no? Suponete que una persona se muere hoy, pasa el juicio, va al purgatorio, para suponer. Después pasa un tiempo, va al cielo. Esa alma, que habita en el cielo, esperando como nosotros, en diferente temporalidad, porque el cielo seguramente tiene otra temporalidad que la tierra, llega al juicio final. ¿Y qué sucede? ¿Qué es el juicio final? Sí, hay aclarar antes eso, ¿no? Justamente, cómo es el tema del tiempo, la eternidad, y lo que hay en el medio entre el tiempo y la eternidad, que tradicionalmente se llama el evo, del latín evum, aevum, que es una duración que no es el tiempo, pero tampoco es la eternidad. ¿Y la eternidad qué es? Es la ausencia total de sucesión, el eterno ahora, el eterno presente, sin antes, sin después, sin pasado, sin futuro. Eso es Dios, nada más. Después están las criaturas espirituales, los ángeles y el alma humana separada del cuerpo, están en el evum, y los seres corpóreos como nosotros estamos en el tiempo. ¿Qué diferencia hay? Tanto en el evum como en el tiempo hay cambios, pero en el mundo corporal nuestro esos cambios pueden ser cambios sustanciales, es decir, que una cosa deja de ser lo que era y pasa a ser otra cosa distinta. El ratón que se lo come el gato, esa materia que era antes materia de ratón pasa a ser materia de gato. Cambio sustancial. O si no, la mayoría de los cambios son cambios accidentales. Cambio de lugar, me voy para allá. Cambio de figura, engordo, etc. Cambio de conocimiento, aprendo algo. Todo accidental. Bueno, en el tiempo hay los dos tipos de cambios, porque los seres corpóreos pueden tener ese cambio sustancial, pero en el mundo espiritual hay solamente cambio accidental. Si los ángeles no mueren, ni nacen. Pero ¿qué cambio puede haber en un ángel? Y operaciones de la inteligencia o de la voluntad. Nuevas operaciones de la inteligencia, nuevas operaciones de la voluntad. Esa es la diferencia entre el ángel y Dios, que es absolutamente inmutable. Entonces, en Dios, ¿qué tenés? Eternidad, ausencia total de cambio. En el ángel tenés evum, la duración que sigue al cambio accidental. Y en nosotros tenés el tiempo, que es la duración que sigue al cambio accidental y al sustancial. Los bienaventurados en el cielo tampoco no van a ser eternos. Eterno es Dios, nada más. Es decir, la absoluta inmutabilidad. Van a estar en un evum, contemplando la eternidad de Dios. Eso sí, contemplando la eternidad de Dios. No, que ellos van a ser propiamente, no se van a poner a la altura de Dios. Sí, aparte eterno sería porque... Y también tiene un comienzo, ¿no? Exacto, por el tema del comienzo. O sea, por eso no que vaya a ser eterno. Dios está antes que todo. Claro, el comienzo. El no tener comienzo ni fin es una consecuencia del evum. También, ¿no? El evum es el tener comienzo. Todo lo que tiene el evum tiene comienzo. Claro, los ángeles por lo menos empezaron a existir. Por eso, el evum es una consecuencia de que Dios existe y nada puede ser eterno, ¿no? Santo Tomás dice que si Dios hubiera querido, habría podido crear un mundo sin comienzo. Esa es nueva. ¿Por qué? Porque para él lo esencial de la causalidad, de la creación, es la dependencia en el ser. Y se apoya en San Agustín. San Agustín tiene una frase que dice, si desde siempre el pie hubiese estado apoyado sobre la arena, desde siempre la huella sería efecto del pie. La huella no habría empezado a existir, pero sería efecto igual y dependería del pie. O podés pensar, si desde siempre esta lámpara estuviese iluminando la pared, desde siempre la pared estaría iluminada, no habría empezado nunca a estar iluminada,
pero siempre estaría recibiendo la luz de la lámpara. En el momento que la lámpara se apagase, bueno, desde siempre ese mundo no es el real. El mundo empezó a existir porque dice Génesis en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero si Dios hubiera querido, dice Santo Tomás, puede haber creado un mundo sin comienzo, pero que desde siempre estaría recibiendo el ser de Dios. Por eso Santo Tomás no acepta como demostrativo el argumento Calam para demostrar la existencia de Dios. ¿Qué es el argumento Calam? El argumento Calam te dice, todo lo que empieza a existir tiene causa. El mundo empezó a existir, por tanto el mundo tiene causa. Está muy bien el argumento si podés afirmar con certeza que el mundo empezó a existir. Pero Santo Tomás te dice, por la razón no podés demostrar que el mundo empezó a existir. Lo sabemos por la fe. ¿Y por qué por la razón no podés demostrar que el mundo empezó a existir? Porque Dios podría haber creado un mundo sin comienzo. No es contradictorio un mundo sin comienzo. Por la fe sabemos que no fue así. Pero bueno, ahora en el tema de, vos me decías... El juicio final. El juicio final. Y bueno, el juicio final es, primero, la resurrección universal. Todas las almas, las que estén en el cielo, en el purgatorio o en el infierno, recuperan sus cuerpos, se unen a sus cuerpos. Ok. Los cuerpos vuelven a la vida. Con el cuerpo se presentan todos ante Cristo. Y Cristo da la sentencia definitiva. ¿Eso qué significa? Porque si ya tuviste el juicio particular, ¿por qué tener un juicio final aparte? Porque el particular afectaba solamente al alma y este va a afectar a la persona completa. Ok. Al final es lógico que sea la persona completa la que reciba o el premio o el castigo, ¿no? La escatología intermedia es justamente un estado intermedio. Son las almas sin el cuerpo. Yo digo, le voy a rezar a Santa Teresita, le voy a rezar al alma de Santa Teresita. Está bien, es el alma de Santa Teresita. Ahora, Santa Teresita completa no es el alma sola, es el alma y el cuerpo. El cuerpo es muy importante. Santo Tomás dice, la resurrección no se puede demostrar, porque es un misterio, es una verdad sobrenatural, revelada por Dios. Pero es muy conveniente, dice racionalmente, porque si no el hombre no está completo. Y si va a estar en el cielo incompleto, no queda muy bien. Ahí me surge una duda, que es el tema de los huesos. Me hizo acordar a una palabra de los huesos secos. Esos huesos secos que en esa profecía, en ese relato, a través de la fe, empezaron a tener nervios, empezaron a tener cuerpo, pero también está el tema de las cremaciones. ¿Cómo se concibe la idea de unir el alma al cuerpo si el cuerpo no está? O si el cuerpo es polvo. O, por ejemplo, te comen los leones. Si te comen los leones, o personas que murieron hace miles de años, ¿no? Que ya los huesos no existen más, por ejemplo. ¿Eso la iglesia dice algo? Y bueno, ahí es la cuestión, ¿no? Es decir, la fe es la fe en la resurrección de la carne, ¿no? Cuando dice resurrección de la carne se refiere al cuerpo, pero además se refiere al cuerpo físico, al cuerpo. No es un cuerpo, es un cuerpo sí, en un estado distinto, San Pablo, ¿no? De los Corintios, ¿no? Un cuerpo espiritual, todo lo que vos quieras, pero es un cuerpo real, ¿no? Jesús le muestra a los apóstoles las llagas del costado y las heridas de los clavos de la cruz. Entonces, es el mismo cuerpo, no hay que un cuerpo espiritual así. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que es necesario para que sea el mismo cuerpo? Porque claro, están esas dificultades, te comen los leones, etcétera, ¿no? Tu cuerpo se desintegra, vas a formar parte del naranjo, Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa para tener en cuenta ahí, nuestro cuerpo cambia toda su materia varias veces a lo largo de la vida. O sea, para la identidad del cuerpo no hace falta
la identidad de todos los átomos ni de ningún átomo en particular, digamos, porque todos pueden ser sustituidos y sigue siendo... ¿Y por qué sigue siendo el mismo cuerpo? Porque el alma sigue siendo la misma. Es un primer dato importante a tener en cuenta. Hay dos teorías, básicamente, ¿no? En la teología. Está la identidad material y la identidad formal. La identidad material te dice, bueno, algo por lo menos del cuerpo del resucitado tiene que ser la misma materia, los mismos átomos numéricos del cuerpo que tenía en vida. O sea, algo. Porque ya te digo, ¿qué tengo yo de la materia que tenía cuando tenía 5 años? A la altura, nada. Bueno, hay una especie de cuento sobre capaz que vos lo sabés, de filosofía, así que seguramente lo sabés, que es de un barco que con el tiempo se fue pudriendo y le fueron cambiando cada madera, hasta que llegó un tiempo que ese barco ya era toda hecha de madera nueva. Entonces, ¿hasta qué punto era el barco anterior, no? Claro. Ahí tienes una diferencia importante porque el barco no tiene forma sustancial. Es una realidad accidental. Hacer algo artificial no es natural, no tiene naturaleza, no tiene esencia. En cambio, en el ser vivo tenés una forma sustancial, que es el alma. Entonces, la teoría de la identidad material te dice tiene que haber por lo menos alguna partícula que sea la misma del cuerpo original. La de la identidad formal te dice alcanza con el alma. Que la misma alma actualice una materia, esa materia va a ser el cuerpo. Si vos vas a Santo Tomás, es claramente la identidad material. Él no concibe la idea de solo alma. La de solo alma es moderna, es más moderna. Hay expresiones antiguas que son muy sugerentes, ¿no? A los herejes que negaban la resurrección, pero que lo querían esconder, la forma de descubrirlos era si aceptaban que en esta carne que ahora tenemos vamos a resucitar. Se les decía así, en esta carne que ahora... Y hay credos que dicen, en esta carne que ahora tenemos. Hay un realismo de la resurrección que hay que preservar. Ahora, la respuesta de fondo, ¿cuál es? La de siempre, la omnipotencia divina y la omnisapiencia divina. O sea, la computadora de Dios es infinita. Sí, hay muchas cosas que se nos escapan. Y que puede Dios preservar, aunque sea una partícula. Y de eso convertir como Adán y Eva, por ejemplo, de una costilla sacaron. Y sí, claro que puede. ¿Se le va a perder? No se le va a perder, no se le pierde nada. Bueno, vamos llegando a la última parte. No sé si querés aclarar o decir alguna cosita más. Bien, llegamos al momento de se hace presente el nombre del canal. Última pregunta. A vos ya te hice la pregunta. Si Cristo se apareciera, ¿qué harías? ¿Has pensado, tal vez cambiarías tu respuesta o seguirías siendo la misma? No, la respuesta para mí sería esa, ¿no? Es decir, la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La definición tradicional, deseo confiado de la vida eterna. Deseo confiado de la vida eterna. Es un deseo confiado. ¿Qué quiere decir confiado? Hay una confianza, evidentemente, pero no incluye la certeza absoluta de la salvación. Eso es la tesis protestante. Cuando un protestante te pregunta a vos, ¿eres salvo? ¿Estás salvado? La doctrina de ellos es que por la fe vos ya estás salvado y punto. Porque, en el fondo, porque sos uno de los predestinados, ¿no? De los elegidos. ¿No? Entonces, eso en el Concilio de Trento expresamente dice, sin revelación divina especial, que venga el ángel Gabriel y te diga, nadie puede tener certeza absoluta de su salvación. Importante. Entonces, ¿estoy salvado? Mirá, yo creo en Cristo y confío que se me va a salvar, pero yo no tengo la certeza absoluta de eso. También nos agarramos de la misericordia, ¿no? Y entonces, ese es el asunto. Confiada. ¿Confiada en qué? ¿En que yo soy un crack? No, confiada en la misericordia de Dios. Porque más de saber que me voy a salvar, al revés. Yo tiro del hilo de que Dios va a ser misericordioso. Los santos dicen, no, mirando a nosotros, todo lo tememos. Mirando a Dios, todo lo esperamos. Tal cual. Es así. Bien, entonces vamos a finalizar este
este podcast. Quiero avisarles, como ven en el título del episodio, es una parte de 2, el catecismo muy, muy amplio, no sé si uno de 2, uno de 3, no sé qué va a pasar, pero se nos quedaron muchos temas por fuera y también queremos un poco su interacción, saber qué preguntas les interesaría desde el lado de la filosofía, desde el lado del catecismo, poder llevarlo a otro episodio. Así que sería un honor que ustedes pudieran comentar, hacer preguntas y un poco complementar con lo que resta del catecismo, ¿no? Que es muy amplio. Así que bueno, muchas gracias Néstor por volver. Gracias a ti. Así que mucho gusto y nos veremos pronto. Bueno, muchas gracias.